Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Señor, obra hoy, Señor, úsame con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Señor, que sea una bendición para este pueblo, este sermón, para mí mismo y para todos y cualquiera que lo escuche. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy continuamos con la serie de la fe. El sermón número 35, hermanos. Por fe, no aceptaron el rescate. No aceptaron el rescate. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a continuar con la segunda parte de ese versículo 35 que dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. No aceptando el rescate. Hay algunas traducciones que dice: otros fueron torturados y rehusaron ser liberados, no aceptando liberación, dicen algunos. Otras traducciones dice: para poder alcanzar, o sea, la segunda parte dice: para poder alcanzar una resurrección mejor, o para que pudieran obtener una mejor resurrección, hermanos. Miren, hermanos, esta historia, escúcheme bien, todos los comentaristas, o por lo menos en su gran mayoría, los que uno consulta, los reformados, los puritanos, los comentaristas bíblicos en general, cree que esto se refiere a esa historia memorable, escúcheme bien, de la rebelión de los macabeos, hermano. Hoy les voy a hablar de eso y les voy a contar un poco de eso. En segunda de Macabeos 7, John Hill, Kistemaker, Matthew Henry, todos explican eso, pero eso también tiene una aplicación con los santos del Antiguo Testamento. Dice Matthew Henry: ellos fueron puestos en el potro de la tortura, para que renunciaran a su Dios, su Salvador y su religión. Soportaron la tortura y no quisieron aceptar la liberación en condiciones tan viles. Lo que los animó a sufrir así fue la esperanza que tenían de obtener una mejor resurrección. Como les decía, se cree que esto se refiere a esa historia memorable de segunda de Macabeos 7. Yo sé que eso está en los libros apócrifos, hermanos, pero no por eso dejan de ser históricos, hermanos. Y aquí todos los comentaristas la citan. Les voy a traer cosas que ellos dijeron en ese momento. Tremenda historia, hermano. Dice John Hill: fueron atormentados y torturados, refiriéndose a los sufrimientos de 7 hermanos y su madre en tiempos de Antíoco IV, registrados en segunda de Macabeos 7. Como se desprende del tipo de tormento que padecieron, de la oferta de liberación que rechazaron y de su esperanza de la resurrección, hermanos. Entonces, aunque estén allá, no son libros inspirados, hermanos, no es libro inspirado, hermano, pero no por eso dejan de ser históricos, hermanos. Y como documentos históricos son muy útiles. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero, no aceptaron el rescate. Segundo capítulo, Cristo no aceptó el rescate. Y tercer capítulo, nosotros no aceptaremos el rescate. Primer capítulo, hermano, no aceptaron el rescate. Mira, hermano, encontramos estos ejemplos de fe, como yo le digo, principalmente en el periodo de los macabeos. Yo ya les voy a explicar qué fue esa historia, qué pasó allí. Y aunque también, evidentemente, podemos ver ejemplos de los santos en el Antiguo Testamento, y también vamos a recoger algunos hombres de fe en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, en este capítulo primero lo dividí en 2. Los macabeos no aceptaron el rescate. Pero ¿quiénes eran los macabeos, hermano? ¿Quiénes eran esos hombres? Bueno, eran judíos, pero era una familia de sacerdotes judíos, encabezados por Matatías y sus hijos, en especial Judas Macabeo, que lideró una rebelión contra el dominio del imperio Seleucida, que estaba gobernado por el rey Antíoco IV Epifanes, aproximadamente en el siglo segundo antes de Cristo. ¿Qué pasó allí, hermanos? Antíoco IV prohibió la religión judía.
prohibió profesar a Jehová de los ejércitos, hermano. Suspendió los sacrificios y el culto en ese momento. Profanó el templo de Jerusalén. Erigió un altar a Zeus dentro del templo de Jerusalén. Y no contento con eso, ofreció sacrificios de animales inmundos, entre ellos de cerdos. Usted sabe lo que significaban los cerdos para los judíos, ¿no es cierto? Y no contento además con eso, los obligó a los judíos a participar. Y aquí es lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Entonces ellos, hombres valientes, los macabeos, escúcheme bien, se levantaron en armas. En armas, ellos, dirigidos por esa familia de sacerdotes judíos, encabezada por Matatías, se levantaron en armas para oponerse a lo que le estaban poniendo a hacer y para defender la ley de Dios. Ellos recuperaron Jerusalén, hermano, porque estaban invadidos por ellos. Purificaron el templo y a partir de ese lograron el periodo de independencia judía, hermanos. Ellos estaban sometidos y se liberan de Antíoco IV Epifanes en el imperio Seleucida. Y es por eso que a partir de ese momento y hasta hoy se celebra esa fiesta, la fiesta de la dedicación. Cristo la cita en el Nuevo Testamento y hoy se llama como la fiesta del Hanukkah o Hanukkah, y aún la celebran los judíos, hermanos. Entonces, hermano, esa historia, cuando el autor de Hebreos está diciéndola a unos judíos, era muy bien conocida por ese auditorio, hermanos. Hoy la conocen, estamos hablando de 2200 años después, y para los judíos es bien conocida la historia de los macabeos. ¿Cuánto más para aquellos receptores de la carta del libro de Hebreos, que había sucedido esta revuelta aproximadamente unos 200, un poco más de 200 años, hermano, porque fue en el siglo II antes de Cristo, alrededor de 200 años. Hermanos, miren, los macabeos no aceptaron el rescate, eran fieles a Dios, eran hombres fieles, era un grupo, una generación fiel al Señor. Hermanos, miren, había algo que se llamaba el potro del tormento. El potro del tormento. Tímpanum se llamaba, el potro del tormento. Y era usado en tiempos antiguos para la tortura de las personas. Lo utilizaban los emperadores, los reyes en ese momento. Y era una gran rueda gigante en donde extendían las víctimas y los golpeaban hasta morir, hermanos. Bueno, en tiempos de los macabeos hubo un anciano escriba de unos 90 años llamado Eleazar, y antes de morir en el potro del tormento dijo estas palabras: el Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a él. Eso está en el libro de Macabeos, en el capítulo 6. En ese mismo periodo, y a este es al que hacen referencia todos, tanto John Hill, Matthew Henry, Kistemaker, en ese mismo periodo, 7 hermanos y su madre fueron torturados y matados allí, en ese potro, por el rey Antíoco Epifanes. Eso se encuentra en 2 de Macabeos 7, que es la que citan todos. Y en esos relatos, hermanos, se muestra que ellos creían en la resurrección de los muertos. Eso no era una doctrina nueva, hermanos. Y miren lo que dicen: ellos no aceptan el rescate por Antíoco. Antíoco les ofrece riquezas, gloria, y ellos no aceptan. Tenían que negar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Y allá en el capítulo 7 de Macabeos dice esto, se cita eso, dice: Antíoco, sintiéndose despreciado y sospechando que se trataba de un reproche, mientras el menor aún vivía, no solo lo exhortó con palabras, sino que también le aseguró con juramentos que lo haría rico y feliz si se apartaba de las leyes de sus padres, si negaba a Dios, y que además lo tomaría por amigo y le confiaría sus asuntos. Pero como el joven no le hizo caso, el rey llamó a su madre, está hablando de uno de los 7 hermanos que les estoy mencionando, y le rogó que aconsejara al joven para salvar su vida. Pero ellos se negaron, hermanos, se negaron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creían en la resurrección de los muertos y ellos esperaban recibir una resurrección mejor, porque ellos sabían que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con las glorias que han de venir. Y allá ellos
Se cita eso también allá en Macabeos 7, lo citan los comentaristas bíblicos. Todos citan esto, hermano, porque es del capítulo 7 de Macabeos. Dice, y lo envió con aquel malvado Alcimo, a quien constituyó sumo sacerdote, y le mandó que tomara venganza de los hijos de Israel. Y dijo valientemente, mire, esto lo recibí del cielo, por sus leyes los desprecio, y de él espero recibirlos de nuevo. Desprecio todo lo que le estaba ofreciendo Antíoco, riquezas y gloria. Así que estando a punto de morir, dijo, bueno es, siendo condenado a muerte por los hombres, esperar de Dios la esperanza de ser resucitado por él. Pero tú no resucitarás a la vida. Es algo parecido a lo que hizo Policarpo, ¿no es cierto? Más o menos. Lo que pasa es que Policarpo estaba hablando del infierno. Le dijo, pues tú me quemas con estas llamas, pero usted no sabe de las llamas eternas. Él está diciendo algo parecido, pero hablando era de la resurrección. Le dijo, yo espero ser resucitado, pero usted no va a ver la resurrección de los muertos para vida eterna. Hermanos, esos hombres, esa historia, es el contexto de este capítulo, es el contexto. Hebreos 11:35 se refiere a ellos y esos son los que toman como ejemplos, hermanos. Ellos sufrieron y murieron por su fe. Ellos esperaban una mejor resurrección. Ellos no esperaban volver a esta vida terrenal, hermanos. Ellos sabían que su ciudadanía estaba en los cielos, hermanos. Hermanos, miren, también en el Antiguo Testamento trae unos ejemplos de santos del Antiguo Testamento que no aceptaron tampoco el rescate, así como esa generación, ese tiempo, allá en tiempos de los Macabeos, liderados por Matatías, esos hombres, esa mujer, esos 7 hijos, ese anciano de 90 años, esos que hicieron revuelta, hermanos, por no negar su fe, hermanos, y murieron en el potro del tormento, la mayoría de ellos. Mira, hermanos, aunque la mayoría de intérpretes, como yo le digo, asocian esta cita a los mártires macabeos, hermano, evidentemente también vemos ejemplos de creyentes del Antiguo Testamento que prefirieron sufrir, hermanos, incluso morir antes que negar a Dios, con la esperanza de una mejor resurrección, hermanos. Santos del Antiguo Testamento que perseveraron por la fe. El ser fiel a Dios para ellos valía más que esta vida, pues esperaban la resurrección eterna prometida, hermanos. Veamos algunos ejemplos que seguramente usted recuerda, conoce, hermanos. Los amigos de Daniel, hermano. Yo lo he citado en algunos sermones de esta serie. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no, escúcheme bien, estamos en el sermones, no aceptaron el rescate. Y en eso voy a hacer énfasis durante todo el sermón. Ellos no aceptaron, estos hombres, no aceptaron el rescate de Nabucodonosor del horno de fuego. Nabucodonosor les ofreció ser libres del horno de fuego y ellos no aceptaron ese rescate. Ellos rehusaron adorar la estatua levantada por Nabucodonosor y prefirieron morir antes que desobedecer a Dios. Dice allí, yo sé que ellos fueron liberados, pero ellos estaban dispuestos a morir. No aceptaron el rescate. Dice en Daniel 3, 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le estaba ofreciendo, adore la imagen, adore la estatua levantada por mí, y no van a ir al horno de fuego. Y dijeron, mire, Dios nos puede salvar, pero así no nos salvara, no nos vamos a inclinar. No aceptaron el rescate, hermano. No aceptaron ese rescate. Nosotros debemos hacer así, hermanos. Algún día nos podrán tocar cosas similares, hermano. Para que no nos cojan a nuestros hijos, para tener paz, para cualquier cosa, hermano. Si nos hacen negar a Dios, ahí está el punto, hermano, cuando usted le hace negar a Dios. Cuando usted le hace negar a Dios, usted no debe aceptar rescates humanos, hermano. Porque eso trae un veneno mortal, hermanos, un veneno mortal. Daniel, sigamos con el libro de Daniel. En Daniel 6:10, él tampoco aceptó el rescate del foso de los leones, hermanos, de parte de los sátrapas del reino de Medo-Persa, de Darío, ¿no? ¿Y él qué hace? Dijo,
O sea, no estaba aceptando el rescate. Él podía ser libre de ese rescate, pero él continuó orando a Dios como siempre lo hacía, ¿no es cierto? A pesar de ese decreto real. Dice allí en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Él no aceptó el rescate y fue llevado al foso de los leones. Sin embargo, Dios lo liberó allá. Pero no, el que lo liberó no fueron los sátrapas. El rescate se lo hizo Dios, no los sátrapas del reino. Mira, hermano, si quiere vaya allá. Jeremías 20, del 3 al 6. Jeremías 20, del 3 al 6. Jeremías tampoco aceptó el rescate de los azotes y la mazmorra por mano del sacerdote Pasur. Él siguió profetizando los juicios que vendrían. Ya le voy a leer, pero ¿qué era lo que estaba pasando, hermano? Un sacerdote malvado azotó a Jeremías y lo metió en una mazmorra. Debía callar. Él estaba hablando y debía callar, y él no calló y siguió hablando. No aceptó el rescate. Él dijo, pues que me metan allá, no me importa, yo seguiré profetizando. Mire lo que dice allá Jeremías 20, del 3 al 6. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, es decir, de la mazmorra, que era utilizada para torturarlos. No solamente para meterlos allá, era para torturarlos. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Mire, no solo no se cayó, sino que mire lo que le dice al sacerdote. O sea, lo iba a poner más bravo aún con todo esto que le estaba diciendo. Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus casas y sus cosas preciosas, y haré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Mire, y le sigue diciendo, y tú Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros tal vez? No le digamos nada para no alborotarlo más, y no, todo lo contrario, le declara un juicio terrible de parte del Señor. No cayó Jeremías, no importaba los azotes, no aceptó el rescate de los azotes, no aceptó el rescate del cepo de las mazmorras, hermanos. Sigamos con Jeremías. Allá en Jeremías 38, del 3 al 6. Jeremías tampoco aceptó el rescate de morir en una cisterna y declaró juicios a Judá. Parecido. Mire, hermanos, Jeremías le estaba diciendo allá en Jeremías 38, 3 al 6, le estaba diciendo que iba a venir juicios sobre Babilonia, así como también le dijo a Pasur, al sacerdote. ¿Y qué pasa? Ellos, ¿qué pasan? En el verso 4, en Jeremías 38, 4, mire lo que sucede. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo. Dice más adelante, y dijo el rey Sedequías, he aquí que el que está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. No aceptó el rescate. Si él callaba, no lo iban a meter allá. No le importó, hermano, no aceptó el rescate. Sigamos, hermanos. En 1 Reyes 18, hermanos, habían 100 profetas de Dios. Recuerden, a diferencia de los 850 profetas de Aserá y de Baal. Entre los dos sumaban 850.
Pero habían 100 profetas de Jehová en tiempos de Elías que no aceptaron el rescate de la muerte decretada por Jezabel y Acab. ¿Y ellos qué prefirieron? El exilio en cuevas. Ellos no aceptaron el rescate. ¿Cuál era el rescate? ¿Cómo aceptar el rescate? Callando, ¿no es cierto? Y ellos no aceptan el rescate. Y mire lo que dice allá en Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ellos prefirieron irse al exilio en cuevas, comiendo solo pan y agua, hermanos. Pero ellos prefirieron eso antes que aceptar el rescate de Jezabel, hermanos. Allá también en Primera de Reyes 19, lo dice Elías, lo cita Pablo. Los profetas de Dios que ya habían muerto en esos tiempos no aceptaron el rescate de sus vidas y profetizaron, continuaron haciéndolo, y por eso fueron muertos por espada por orden de Acab y de Jezabel. Dice allí, lo dice Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué murieron, hermano? Porque no aceptaron el rescate de Acab y de Jezabel. Si hubieran aceptado el rescate de ellos, hubieran tenido que callar, pero no les hubieran hecho nada, hermanos. Pero ellos no aceptaron eso. Hermanos, otro ejemplo: Zacarías, hijo del sacerdote Jodiada, el otro Zacarías, no aceptó el rescate de Joás, rey de Judá, y finalmente fue asesinado, apedreado por proclamar juicios de Dios sobre Judá. Miren lo que dice allá en Segunda de Crónicas 24, del 20 al 22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, dice ahí que más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, hermanos, no aceptó el rescate de Joás, rey de Judá. No aceptó el rescate de su vida, hermanos. Y él continuó profetizando, hermanos. Y ese es un ejemplo, hermanos. Hoy no nos pasa eso realmente. Hoy lo máximo que nos puede pasar es que alguien se moleste, ¿no es cierto? Pero hoy nuestras vidas no están corriendo peligro por anunciar la palabra de Dios, hermano. Pero, hermano, ¿por qué ellos hicieron eso? Porque, hermano, como dice la cita de hoy, de Hebreos 11:35, ellos esperaban una mejor resurrección. Ellos esperaban una mejor liberación. Ellos esperaban la liberación terrenal de los hombres malvados. No es nada, hermanos. Pero la liberación eterna, esa es una mejor liberación, hermanos. Es una mejor resurrección. Mira, hermanos, sin embargo, escúcheme bien, y esto es algo para que usted y yo lo tengamos presente y tengamos menos excusa que aquellos hombres. Los santos del Antiguo Testamento, estos que yo les he dicho, y hay más, hermanos, yo podría coger casi que cada libro del Antiguo Testamento, podría haber hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, que no aceptaron rescates, hermano, que siguieron, que sus vidas, muchos de ellos hasta el final, pero otros sí fueron asesinados, otros les tocó ser exiliados, hermanos. Pero, hermanos, ellos tenían una vaga idea de la doctrina de la resurrección de los muertos. Vaga, poca. Nosotros no. La entendían, sí conocían, porque en el Antiguo se habla, pero no la conocían como usted y yo hoy la conocemos, hermano, después de que Cristo vino. Mira, hermanos, en los siglos anteriores de la venida de Cristo se fue desarrollando esta doctrina, pero solamente antes de venir de Cristo es que empezaron a entenderla un poco mejor. Pero mucho antes de eso no era tan conocida, es decir, era una vaga idea, sabían porque Job habló de ella.
pero no la entendían como la empezaron a entender inmediatamente antes de la primera venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Mira, hermanos, y esto se nota cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. Marta expresó ya esta doctrina, ya Marta la conocía, ¿no es cierto? Ella dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya Marta la entendía mucho mejor. Vuelvo y se lo digo, se fue desarrollando con el tiempo. Y por eso, por la fe y la esperanza en el cumplimiento de esta doctrina, los creyentes del antiguo soportaron sufrimientos, incluso la muerte. Pero hermano, hay mayor mérito en ellos, porque la doctrina, insisto hermanos, no era tan clara para ellos como sí lo es para nosotros. Mira hermanos, sin embargo la conocían. Job, por ejemplo, esperaba después de morir ser levantado y ver a su Redentor resucitado, ¿no es cierto? Y Job fue siglos antes de esto. Job dijo en Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces ya en tiempos de Job se conocía esta doctrina. Sin embargo, con el tiempo, el pasar de los siglos se fue desarrollando, especialmente en los 2 siglos anteriores a la venida de Cristo, precisamente coincidiendo con la historia de los macabeos, y ya en tiempos de Marta, cuando Cristo estaba acá en la tierra, ya estaba mucho más desarrollada esa doctrina. Isaías profetizó de esa doctrina. Isaías es 700 años antes de Cristo. Isaías profetizó que los muertos resucitarían. Lo dice en Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Eso lo dice Apocalipsis 20, ¿no? En el juicio del gran trono blanco, la muerte y el mar entregarán sus muertos, hablando de los condenados. Pero acá nosotros también, la tierra dará sus muertos, hermanos, porque nos levantaremos del polvo, hermanos. Amén. Daniel también la profetizó, la resurrección de los justos para vida eterna, al final del libro de Daniel, Daniel 12, del 2 al 3, dijo esto, y esa es la que nosotros siempre citamos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, hermanos. Porque la resurrección es para toda la eternidad, hermanos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que tenía nuestra hermana Cristel, hermanos. Y por eso fue fiel hasta la muerte, hermanos. Y ya está recibiendo la corona de la vida, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Mire, esta es una resurrección mejor, dice John Hill, que las meras resurrecciones figurativas. Hay liberaciones de grandes aflicciones, de la muerte. Hay resurrecciones reales, como vimos en el sermón pasado, reales. Pero esos fueron temporales de todos modos, porque ellos volvieron a morir. Esta resurrección es mucho mejor, porque es eterna, hermanos. Mire, los santos resucitarán con cuerpos gloriosos, usted y yo, hermanos. Gloriosos y espirituales. Los justos saldrán a resurrección de vida, hermanos. Creer esto, hermanos, es de gran utilidad para nuestra fe. Usted y yo debemos meditar en esa gloriosa doctrina, hermanos, porque esa doctrina va ligada con la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? La esperanza gloriosa de la iglesia, hermanos, porque eso nos va a ayudar en medio de cualquier sufrimiento, hermanos, y no nos va a permitir negar la fe, hermanos. Así como Pablo les dijo, ¿no? Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, vamos a seguir en el segundo capítulo. Cristo no aceptó el rescate tampoco. Mira, hermanos, Cristo es el cumplimiento supremo de Hebreos 11:35.
Porque Cristo no aceptó los rescates terrenales. Él rechazó todo rescate o salida que implicara salirse de la voluntad de su Padre. Él no buscó librarse de la cruz. Eso sí, no. Él soportó voluntariamente el sufrimiento y la muerte y obtuvo la resurrección gloriosa como primicias de los que duermen. Él fue el primogénito entre los muertos, como vimos hace 8 días. Pero hermanos, ¿para qué? Para garantizar nuestra futura resurrección. La futura resurrección de su pueblo, hermanos. Cristo no aceptó el rescate. Mira, hermanos, Cristo fue tentado muchas veces a aceptar rescates terrenales. Le traje apenas algunos, hermanos. En Mateo 4, del 9 al 11, uno muy conocido. Él no aceptó el rescate del diablo. Cuando éste le ofreció los reinos del mundo si se postraba ante él, él no aceptó ese rescate. Podía haber sido rescatado. El diablo le dijo esto: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la Biblia que Satanás salió de ahí y que ángeles fortalecieron al Señor. Hermano, él no aceptó el rescate. Porque alguien podría decir: venga, pero ¿por qué Satanás le daba los reinos del mundo si los reinos del mundo son de Cristo? ¿No es cierto? Toda la tierra le pertenece al Señor. ¿No es cierto? No hay centímetro cuadrado, decía Abraham Kuyper, que Cristo no diga me pertenece, no reclame me pertenece. Entonces, ¿por qué Satanás se los ofrecía, hermanos? ¿Y por qué Cristo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó ahí, hermanos? Bueno, hermanos, esos reinos ya eran suyos, pero Cristo los iba a obtener a la forma de Dios, no a la forma del diablo. Muchas veces nosotros, el fin justifica los medios para nosotros, pero para el Señor no. Y así debemos hacer nosotros. Podemos alcanzar nosotros no podemos pretender llegar al cielo por medios saltando la puerta, ¿no es cierto? Como ladrones y salteadores. Mira, hermanos, sigamos con Cristo. Estamos en el 2º capítulo, que Cristo no aceptó el rescate. Miren, no aceptó el rescate cuando Pedro le dijo que tuviera compasión de sí y no fuera a padecer a Jerusalén. ¿Recuerdan? Pedro le dijo: no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti. Leamos. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo, mire, Pedro, de buena fe, pero equivocado, errando, estaba tratando de liberar a Cristo del padecimiento. Pero Cristo no aceptó ese rescate, aun cuando viniera de un siervo de Dios. Nosotros debemos tener cuidado con eso, hermanos. Pedro también lo hizo varias veces, hermanos. En Mateo 26, del 51 al 54, hermanos. Mateo 26, del 51 al 54. Vemos que que Cristo no aceptó el rescate cuando Judas lo iba a entregar. Judas lo entrega con un beso, dice la Biblia. Y Pedro también otra vez intenta defenderlo, pudiendo también Cristo incluso pedir a su Padre más de 12 legiones de ángeles para librarlo o para rescatarlo en aquel momento. Pero Cristo no acepta el rescate. Pedro saca la espada, recuerden, y le corta la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Mire lo que dice ahí. Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. O sea, el siervo se llamaba Malco. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, hermano, lo mismo. Cristo había podido tronar los dedos, hermano, y 12 legiones de ángeles vendrían a su rescate. Pero no era la forma, como le estaba diciendo antes, no era en su forma,
era en la forma del Padre, ¿no es cierto? No aceptó el rescate de Pedro. Dijo, no, quítate, Satanás. ¿Cómo se cumplirán las escrituras? No era la forma. Cristo tenía que padecer, tenía que ser torturado en la cruz, ya no en el potro del tormento, sino en la cruz del Calvario. Pero Cristo no aceptó ese tipo de rescates porque él iba directo hacia la cruz, hermano. Él sabía que tenía que hacer. Mira, hermano, la Biblia nos muestra que Cristo es Dios, ¿no es cierto? Y como Dios con nosotros, Dios hecho hombre, no aceptó el rescate del sufrimiento y la humillación en esa condición humana en la que vino. Y murió por nuestros pecados, hermanos. Filipenses 2, 8 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, no aceptó los rescates terrenales, hermanos. Él no los aceptó porque él, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Aunque era el mismísimo Hijo de Dios, el unigénito de Dios, no aceptó el rescate de los padecimientos porque quería y venía a salvar a su pueblo, hermanos. Y aunque era hijo, dice Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Era hijo, hermanos, y no aceptó el rescate. Era Dios y no aceptó el rescate de los sufrimientos. No aceptó el rescate de la humillación. Porque entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, hermano, Cristo es un ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos aceptar liberaciones terrenales cuando esas liberaciones van en contra de las escrituras, hermanos. Dios puede liberarnos a través de medios humanos, y de hecho lo ha hecho, mientras no nos implique a nosotros negar al Señor, hermanos. Ahí está la clave de todo. Mira, hermanos, Cristo al final no aceptó el rescate de la copa de la ira de Dios. Finalmente él sabía que debía tomarla. Aunque haya dicho estas palabras, él sabía que debía tomarla. Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su debilidad, Cristo estaba allí, diciendo esas palabras, ¿no es cierto? En su debilidad humana. Pero Cristo finalmente no aceptó el rescate. Finalmente, ya no del Padre, porque el Padre no lo iba a rescatar. El Padre iba a quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo y llevarlo al padecimiento. Pero hermanos, ¿era por qué? Por nuestros pecados, para salvar a su pueblo. Él murió por nuestros pecados, hermano. Por eso no aceptó el rescate. Por usted y por mí, si es que hemos sido ya salvos, hermanos. Hermanos, Cristo también esperó una mejor resurrección. La mejor resurrección. Jesús, hermanos, entregaría voluntariamente su vida y la volvería a tomar, dice las Escrituras, y así obtendría la mejor resurrección de todas, hermanos. Dice Juan 10 del 17 al 18: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Recibió un mandamiento de su Padre. Él debía morir en la cruz. Él debía sufrir. Él debía ser torturado, hermanos. Él debía ser abandonado, hermanos. Como se nos explicaba, en maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fue abandonado por el cielo, por Dios y por los hombres, hermanos. Fue abandonado, quedó suspendido entre el cielo y la tierra. En la cruz él no estaba pisando la tierra, tampoco estaba tocando el cielo. Estaba suspendido entre el cielo y la tierra, hermanos. Abandonado por el cielo y abandonado por la tierra.
por nosotros, miserables pecadores, hermanos. Porque Cristo lo hizo por amor a nosotros, hermanos. No aceptó rescate, no aceptó ese rescate. Tenía que ir a sufrir. Y hermanos, no aceptó el rescate del diablo, no aceptó el rescate de Pedro, no aceptó el rescate de nadie. Porque entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? El Padre lo resucitó venciendo las ataduras de la muerte. Como dice Hechos 2, 24 al 27, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. David también habló de la resurrección. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y aquí ya es la profecía de Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso Cristo no aceptó el rescate, porque Cristo conocía las Escrituras. Él era el Verbo hecho carne y sabía que había venido, hermanos, a rescatar a su pueblo. Hermanos, Cristo así obtuvo la mejor resurrección. Ese rescate posterior, negándose a otras liberaciones humanas de la tierra, ahí sí obtuvo la mayor liberación, la mejor resurrección, y por eso Él vive hoy para siempre, hermanos. Romanos 6, del 9 al 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y los cristianos, los que hemos creído en Él, si usted ha creído en Él, usted también va a vivir y reinar por la eternidad con Cristo. Amén. Sacerdotes de Dios para siempre, hermanos. Hermanos, Cristo tuvo la mejor resurrección. Y Cristo vio el fruto de esa mejor resurrección. Vio el fruto de la aflicción de su alma con esta mejor resurrección. Como dice Isaías 53, del 10 al 12. Lo leo desde la parte B del versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Miren, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y después de haber resucitado, va a pasar esto. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esa fue una mejor resurrección. Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué, hermanos? Dice que verá linaje y vivirá por largos días. Usted y yo somos el cumplimiento de esa profecía, hermanos. Él ha visto linaje, 2000 años, hermanos. Él ha vivido por largos días en el sentido de que en la tierra su nombre sigue siendo proclamado. El cristianismo vive por los siglos, hermano, y hoy sigue viviendo. Y va a seguir viviendo por la eternidad. Amén. Hermanos, Cristo, al obtener esta mejor resurrección, garantizó la futura y mejor resurrección de todo su pueblo. Ya se lo dije, pero le quiero leer 1 Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todo su pueblo, hermanos. Esa es la esperanza gloriosa que usted y yo tenemos. Eso es, entre otras cosas, lo que nos ayuda a correr esta carrera, hermanos. Que los muertos resucitarán. Y usted y yo resucitaremos con Cristo un día, hermanos.
Hermano, vamos al tercer capítulo. Usted y yo no aceptaremos el rescate. Mira, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos también muchos ejemplos de creyentes que sufrieron persecución y estuvieron dispuestos a morir antes que negar a Cristo, pues tenían la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La esperanza de la resurrección y la vida eterna, hermanos. Hermanos, miren, en Romanos 10 del 9 al 11, la carta a los romanos, escrita a cristianos en Roma, nos muestra el contexto de lo que estaba pasando ahí, que ellos no aceptaron el rescate del emperador romano, de los emperadores romanos de aquel entonces, y confesaron a Cristo como Señor. Por eso Pablo dice en la carta que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Hermano, yo lo he dicho muchas veces, hermano, y sé que usted lo recuerda. No sé si todos, pero recuerde lo que les preguntaban a los cristianos en ese momento. Le hacían una pregunta muy sencilla. Les decían, ¿Quirios es el César o Quirios es Cristo? Entonces ellos tenían que escoger entre el César y Cristo. ¿Qué pasaba si ellos decían Cristo? Quirios es Cristo. Morían, hermanos. Eran torturados. Eran llevados a la hoguera. Eran llevados al foso, al Coliseo romano. Si ellos decían que Quirios es el César, ¿qué pasaba? Eran libres. Estaban aceptando el rescate, ¿no es cierto? Entonces por eso Pablo en ese contexto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Quirios es Cristo, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tenían la esperanza en una mejor resurrección. Tremendo, hermanos. Por eso no es ir a repetir como hacen en las falsas iglesias, ir a pararse allá al frente y a repetir después del falso maestro que le dice que repita después. No, hermanos, esto era mucho más grande que eso, hermanos. ¿Quirios es César o Quirios es Cristo? Quirios es Cristo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Cristo, Quirios es Cristo. Pero si ve que va ligado a la resurrección de los muertos, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. No creer en la resurrección de los muertos no puede dar salvación. Una persona que no crea en la resurrección de los muertos, iglesias que no crean en esta doctrina, no hay salvación, hermanos. No puede haber salvación. Eso es como cuando alguien niega la doctrina de la deidad de Cristo, ¿no? Si Cristo no es Dios, no hay salvación, como allá donde en los testigos de Jehová o donde los mormones. Porque Él es Dios con nosotros. El Verbo se hace carne, habita entre nosotros. Él nos da la gracia, nos da la salvación. Hermanos, y durante 4 siglos, los cristianos de esos primeros 4 siglos, no aceptaron el rescate porque esperaban una mejor resurrección. Y por eso en Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días, las famosas 10 persecuciones. Eso es una profecía. Así lo entiende la mayoría de comentaristas bíblicos. 10 persecuciones durante los primeros 4 siglos. Hasta que llegó el edicto de tolerancia de Constantino. 10 emperadores desde ese momento. 10 emperadores que persiguieron a los cristianos. Y aquí Juan, el apóstol Juan, le dice que fueran fieles hasta la muerte y que él le dará la corona de la vida.
porque les estaba diciendo que esperaran una mejor resurrección, que no aceptaran el rescate de los emperadores. Hermanos, a lo largo de la historia, muchos otros tampoco aceptaron el rescate y no negaron la fe. En la Edad Media, cristianos sinceros, verdaderos, no aceptaron el rescate de la iglesia romana, la iglesia papal. Los valdenses, los hugonotes, Jan Hus, John Wycliffe, Lutero. Y hoy también, hermanos, sigue sucediendo. Lo que pasa es que nosotros vivimos muy cómodos aquí en Occidente, hermanos. Pero en Oriente, en el norte de África, hermanos, en lugares extremos, en Medio Oriente, hombres hoy y mujeres, hasta niños, hermanos, no están aceptando el rescate del César, hermanos, por causa de Cristo, porque esperan una mejor resurrección, hermanos. Eso debería avergonzarnos a nosotros, hermanos, que nosotros aceptemos rescates terrenales para negar al Señor por cosas menores, hermano. Mira, hermanos, sigamos con ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esteban no aceptó el rescate y murió siendo apedreado, pero viendo a Cristo en una mejor resurrección. Hechos 7, del 56 al 59. Recuerde, Esteban está predicándoles el evangelio, está llamando al arrepentimiento, los había confrontado, les estaba diciendo a ellos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. Y dice que ellos se llenaron de furia, crujían los dientes. Y ya al final, mire lo que pasa: él no acepta el rescate. ¿Cómo lo aceptaba? Callando, quedándose callado. Y dice allí al final: he aquí, veo los cielos abiertos, palabras de Esteban, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿En dónde? En esa mejor resurrección, ¿no es cierto? En el cielo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cristo ya estaba en una mejor resurrección. Ahora, quiero dejar claro esto. Aquí Esteban no iba todavía a la mejor resurrección, ¿no es cierto? Iba a una gran liberación, porque la resurrección es en la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Sin embargo, estaba siendo liberado. Era una mejor liberación. No estaba aceptando el rescate de los fariseos. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, tenemos muchos ejemplos de Pablo en el Nuevo Testamento. Miremos algunos. Pablo no aceptó el rescate al ser apedreado en Listra y continuó exhortando a los creyentes a soportar tribulaciones antes de entrar a esa mejor resurrección. En Hechos 14, del 20 al 22, dice, Hechos 14, 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pablo había sido apedreado. Y mire, Pablo no acepta ese rescate. Él sigue, así lo vuelvan a apedrear. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Mire, vuelve a Listra, donde había sido apedreado, a Iconio y a Antioquía, conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No acepten el rescate, es necesario pasar por tribulaciones. No acepten los rescates terrenales si esos rescates terrenales le implican negar al Señor. Mira, hermanos, Pablo tampoco aceptó el rescate de las prisiones y tribulaciones en Jerusalén y siguió la carrera dando testimonio del Evangelio de Cristo. En Hechos 20, del 22 al 24, él sabía que en Jerusalén iba a sufrir, iba a padecer. Y mire lo que dice Pablo. Le estaban diciendo no vaya, pero mire lo que dice Pablo. En Hechos 20, desde el 22 al 24. Ahora,
he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, mire, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no aceptó esa liberación. Pablo podría decir, me esperan prisiones y tribulaciones, no voy allá a Jerusalén. Pero Pablo dijo, mire, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa, con tal de que acabe la carrera. Y voy a seguir proclamando y dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, hermanos, eso también es ejemplo para nosotros. Si nosotros hemos tenido un llamado para ir a anunciar el Evangelio a cierto lugar, a ciertas partes, a ciertas personas, hermano, no estimemos preciosa nuestra vida en esos momentos, sino que sigamos anunciando el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Filipenses 1:20 al 21. Pablo no aceptó ningún rescate fuera de la voluntad de Dios. Él estuvo dispuesto a vivir para Cristo y a morir por Cristo, hermanos. Y por eso dice estas palabras en Filipenses 1:20 al 21. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado, porque esperaba una mejor resurrección. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. No aceptó rescates, no aceptó liberaciones, hermanos. Él dijo, Cristo va a ser magnificado, así me maten, así me maten, así me torturen, así me den 40 azotes menos uno, así estén peligros en la ciudad, peligros en la cárcel, peligros por dentro, peligros por fuera. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, como sea. Pero mire lo que dice, o por vida en la tierra, o por muerte. ¿Por qué por muerte? Porque esperaba una mejor resurrección, porque el cuerpo iba a ser levantado, algún día va a ser levantado de los muertos, y Pablo también estaba esperando que su cuerpo fuera magnificado en la muerte, después de morir, cuando Cristo volviera. Ay, hermanos, la Biblia también nos muestra en Apocalipsis 24 que aquellos que reinarán con Cristo en una mejor resurrección no aceptan ningún rescate de esta tierra. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano. Si usted se rinde ante el Papa, usted no va a reinar con Cristo 1000 años. ¿Se acuerdan, hermanos? Mejor morir que volver a ser papista, ¿no es cierto? Amén. Si usted se rinde ante el Estado, hermanos, por negar a Cristo, para tener tranquilidad y evitar tribulaciones, pero eso le está implicando negar a Cristo, hermanos, tenga cuidado, tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Aceptaremos rescates, hermanos? ¿Nos rendiremos? ¿Nos rendiremos ante nuestra familia, por ejemplo? ¿Ante nuestros amigos, ante nuestros conocidos? ¿Callaremos? ¿Aceptaremos rescate para liberarnos de problemas temporales? ¿De problemas en ese momento? ¿De malos momentos, de malos ratos, hermanos? ¿Negaremos a Cristo? Cristo es el Kyrios, es Cristo, es el Señor. Recuerde, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, solo por evitar una persecución, un sufrimiento, un mal momento. Hermanos, nosotros estamos esperando una mejor resurrección.
estamos esperando una resurrección. Mire qué bonita esta cita. 1 Corintios 15, del 42 al 44. Acompáñenme. Es corta, pero quiero que usted la lea conmigo, hermano. O sea, yo la leo, usted me escucha, pero que vaya allá. 1 Corintios 15, 42 al 44. Es una mejor resurrección, hermano. Nosotros estamos esperando esto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, hermanos, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo es animal. No que seamos iguales a los animales, pero sí que estamos en esta carne, hermanos. Que estamos en esta carne. Porque hay cuerpo animal mientras estamos en esta tierra. Pero hay un cuerpo espiritual cuando resucitemos de los muertos. Porque recibiremos cuerpos glorificados. Cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, hermano. Esto se pudre. Esto se pudre, hermanos. Pero resucitaremos en incorrupción. Allá no se va a corromper este cuerpo. Se siembra en deshonra. Este cuerpo es deshonroso, hermanos. Mira a alguien enfermo, mira a alguien en sus últimos momentos. No es igual de vigoroso cuando estaba vivo o viva, hermanos. Es deshonroso. Nos enfermamos, nos afligimos, nos envejecemos, nos salen arrugas, se nos cae el pelo, hermanos. Pero resucitaremos en gloria, hermanos. Amén. Se siembra en debilidad. Este cuerpo es débil, como igual. Se debilita, se cansa, se cae, se tropieza, se enferma, le duele todo, hermanos. Conforme van pasando los años nos duelen más las cosas. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Allá no habrá muerte, dolor, enfermedad. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo resucitará cuerpo espiritual, hermano. Hermano, por eso el cristiano genuino, y si usted lo es, va a preferir soportar sufrimientos e incluso la muerte. Yo le estoy diciendo cosas que hay veces hablamos como ciegos hablando de colores, ¿no es cierto? Pero eso debemos ser nosotros. Preferir soportar sufrimientos e incluso la muerte antes que renunciar a nuestra fe. Porque esperamos una mejor resurrección, la resurrección gloriosa y la vida eterna con Cristo. Esa es una mejor resurrección. Hermano, hermana, ¿está dispuesto a soportar sufrimientos, incluso la muerte? Piénselo. Piénselo, antes que renunciar a su fe. ¿Vale más su vida que la vida eterna? ¿Vale más su cuerpo animal que está en deshonra que el cuerpo glorioso que le espera a todos los que son fieles hasta la muerte? Hermanos, es una mejor resurrección. Dice la Biblia que seremos como los ángeles, nunca, en el sentido de que nunca moriremos, porque viviremos con Dios por la eternidad. En Lucas 20, del 36 al 39, dice esto, hablando de la resurrección. A Cristo le preguntan sobre la resurrección. Y él dice, y hablando de que no se darán en casamiento ni estas cosas, dice, porque no pueden ya más morir, hablando de la resurrección, pues son iguales a los ángeles. Por eso es similar, no porque los ángeles vayan a resucitar, ellos no van a resucitar, ellos ya están solamente en alma, digámoslo así, no cuerpo y alma como los creyentes, vamos a estar. Pero sí somos iguales a ellos en que en la resurrección vamos a ser como ellos, porque dice, no pueden ya más morir, hermanos. No moriremos, hermanos. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, hermanos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Mire, también Moisés lo enseñó. Aunque era vaga esa idea, Moisés también lo enseñó. En el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cómo podía ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob si ellos no estaban vivos en el cielo y no, tampoco iban a resucitar en el día postrero? Hermanos, es una mejor resurrección. No vamos a morir más. Vamos a estar por la eternidad con el Señor. Ahora, morimos hoy como nuestra hermana Cristel. Ella está en el cielo. Y ella ya tiene la vida eterna. La tuvo desde acá, hermanos. Una mujer valiente, usted lo sabe, hermanos. Fue fiel hasta la muerte, nuestra querida hermana. Amén. Bendito sea el Señor por ella, hermanos. Amén. Porque, miren, no estoy diciendo palabras vacías. Es la verdad, hermanos. No estoy diciendo, ay, nos va a hacer falta, como una palabra vacía. Es porque creo que sí va a hacer falta, hermanos. Amén. Porque necesitamos mujeres como ella en la iglesia, mujeres firmes, fieles, radicales, estrictas con las cosas del Señor. Pero ella ya está en la gloria eterna. Pero ella también está esperando esa mejor resurrección. Amén. Hermanos, las riquezas y honores terrenales son basura comparados con esta mejor resurrección. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3 del 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta aquí no ha dicho nada de la resurrección, pero mire cómo termina diciendo Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, hablando de Cristo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice, no la traje, no, la cita que seguía dice, si es que en alguna manera alcanzo la resurrección de los muertos. Pablo esperaba una mejor resurrección. Y por eso para Pablo era basura las cosas terrenales. Y Pablo sí que tenía que dejarlo, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Circuncidado todo día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo. ¿Qué ha dejado usted por Cristo, hermano y hermana? ¿Qué ha dejado? Dígame la verdad, ¿qué ha dejado por Cristo? ¿Ha dejado familia, tierras, amigos, hermanos, padres? ¿Ha dejado eso? ¿Ha dejado comodidades terrenales? Piénselo. ¿Por causa de Cristo? ¿O los tiene aferrados esas cosas y son un estorbo para su carrera cristiana? Piénselo. Piense si usted va a alcanzar la resurrección de los muertos. Hermanos, mire, Pablo describe en 2 Corintios 4, del 8 al 12, los sufrimientos del creyente, confiando en que tendrán una mejor resurrección. Tremendo, hermanos, mira a ver si estamos en esto y afirmémonos y consolémonos. Aunque es mucho menor que lo que Pablo estaba sufriendo y lo que la iglesia estaba sufriendo en ese momento. Que estamos atribulados en todo, ¿sí? Mas no angustiados, hermanos. Una cosa es la tribulación, otra es la angustia pecaminosa. En apuros, sí, mas no desesperados. Son dos cosas diferentes. Usted está en apuros, Señor, pero no está desesperado. El que se desespera toma malas decisiones. El que se desespera puede llegar hasta suicidarse. Perseguidos, sí, puede, poquito, muy poquito en este tiempo, mas no desamparados. Si nos van a perseguir, el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. No temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, cantábamos hoy. Derribados, sí, caemos muchas veces, nos afligimos, caemos por la debilidad, pero no destruidos. Miren lo que sigue diciendo Pablo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque seremos despertados, hermano, del polvo. A Pablo se le juzgó por tener esta esperanza, hermanos. A usted también y yo se nos va a juzgar por este tipo de cosas.
Entonces Pablo en Hechos 23:6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, dijo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Se nos van a juzgar por creer en Cristo, por afirmar ciertas doctrinas, por creer en cosas de locos para el mundo, porque para el judío ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Vivimos en un mundo también de gentiles. Siempre van a haber esos dos grupos de personas en el mundo: los fariseos, los judíos, que son tropezaderos, la parte religiosa del mundo. Cuando usted le habla del evangelio de la gracia de Dios, es un tropiezo para ellos, porque ellos pretenden salvarse por sus méritos. Pero hay otra parte del mundo que está muy impregnada hoy, obviamente, por el humanismo, para el cual el evangelio es una locura, hermanos. Es de locos, es de gente sin sentido, es de gente torpe, ignorante. A Pablo se le juzgaba por tener la esperanza de una mejor resurrección. Recuerden cuando Pablo estaba en Atenas, ¿no? Dice que cuando empieza a hablar de la resurrección de los muertos, muchos se burlaron de él. A Pablo se le juzgó por tener esta esperanza. Los saduceos representaban esto. Aunque eran de la parte religiosa, era la parte liberal de esa religión. Como hoy también existen los que niegan los milagros, la teología liberal, bueno, todos esos. Pero hermanos, Pablo sirvió fiel al Señor con sus ojos en esta esperanza. Por eso en Hechos 24, del 14 al 15 dice esto: pero esto te confieso, está ante el concilio, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermano y hermana, va a haber resurrección de los muertos. Esperamos en Dios. Esto no es una herejía, es la verdad. Toda la doctrina de Cristo es la verdad. Esperamos la resurrección de los muertos. Esperamos que Cristo vuelva, hermanos. Por eso decimos: ven pronto, Señor, ven pronto. Porque esa es la esperanza plena de la iglesia, hermanos. La más grande de todas. Amén. Pablo esperaba una mejor resurrección. Por eso Pablo esperaba la corona de justicia. Y por eso Pablo dijo que cuando dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso amamos la venida del Señor, porque recibiremos eso. Hoy, la hermana Crista seguramente fue recibida, o ayer. Buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así. Seguramente no. Sé que recibió estas palabras: hijo bienaventurado para ella, los muertos en el Señor, porque descansarán de sus obras. Porque sus obras con ellos los siguen. Pero hermanos, todavía falta, insisto, esa gloriosa resurrección. Ya está con el Señor. No nos cabe ninguna duda, hermano, no nos cabe ninguna duda. Pero hay una mejor resurrección aún. Aunque partamos de esta tierra hoy y estemos en la gloria, en el paraíso, aún falta la resurrección de los muertos. Sin embargo, eso es una gran liberación, salir de esta tierra, ¿no es cierto? Porque es mejor partir y estar con Cristo. En Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hermanos, miren, lo que yo le estoy diciendo ahorita a la hermana Cristel es verdad. Y es probable que ella ya se haya unido a este grupo, hermanos. Aunque ella no murió como una mártir, hermanos. Sí murió con las botas puestas, ¿no es cierto? Con la espada desenvainada.
Pero seguramente ella se está uniendo a este grupo, hermanos, que claman en el cielo esperando una mejor resurrección. Amén. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y soberano, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Probablemente no la sangre de ella, pero sí probablemente diciendo que volviera rápido el Señor, que vuelva, que vuelva. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido ser muertos como ellos. Unos van a padecer así, van a morir, le van a cortar la cabeza, los van a torturar, van a morir. Ya muchos han muerto así, muchos hoy mueren así, hermanos, y claman. Mire, ¿por qué claman esas almas? Porque hay una mejor resurrección. Aunque están gozosas, aunque están con el Señor, aún esperan algo mucho más grande. Por eso, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hermano y hermana, esperamos una mejor resurrección. Hermano y hermana, esta muerte, la muerte ya fue vencida, hermano, fue vencida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo la venció en la cruz, hermano. Gracias sean dadas a Jesucristo, hermanos. Hermanos, saldremos a resurrección de vida. A resurrección de vida. No maravilléis de esto, la leí hace 8 días. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, sus cuerpos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que no conocen de Cristo van a salir a la peor resurrección de todas, ¿no es cierto? Hermano y hermana, si Cristo alcanzó la mejor resurrección, también nosotros la alcanzaremos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, hermano, ¿usted cree esto? Otra vez le voy a leer esto que leí hace 8 días, esta cita, Juan 11, 25 al 26. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano y hermana, es necesaria esta gloriosa y mejor resurrección. No basta con simplemente ir al cielo cuando muramos. Es necesario que todavía suceda esto, porque ahí comprobaremos plenamente que la muerte ha sido vencida. Porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción otra vez, y esto mortal se vista inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es necesaria, hermano y hermana, para que Cristo sea también glorificado, hermanos. Es necesario, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por la fe en nuestro Señor, recibimos un espíritu de valor, de poder y dominio propio. Una fe que no es solo de palabras, hermanos, porque el Evangelio no ha venido en palabras, sino en poder. Una fe que está dispuesta a todo con tal de no negar al Señor, hermanos, que nos rescató con su bendita obra en la cruz, derramando su bendita sangre. Hermanos, si ustedes y yo amamos a Cristo, porque es muy fácil decir yo amo al Señor, pero cuando amamos a Cristo y entendemos que Él es suficiente y que esperamos una mejor resurrección en la Jerusalén celestial, consideremos basura todo lo que nos hagan por negar su nombre. Y vamos a decir palabras como esta con Pablo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Pablo no decía palabras vacías, hermanos. Pablo lo estaba diciendo porque sabía que eso le podía pasar allá.
Muchas veces decimos cosas ligeramente. Hermanos, los que esperan la gloriosa resurrección por la gracia de Dios, y así debemos ser nosotros, no vamos a temer a sufrimientos temporales con tal de ganar a Cristo. Necesitamos esa fe que vence al mundo, hermanos. Amén. Esa fe que va más allá de la muerte, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Hermanos, muchos de estos hombres, antecesores, mártires de la fe, hombres piadosos, fieles, ejemplos para nosotros, fueron seducidos a negar su fe con la promesa de recuperar ciertos beneficios temporales, con el fin de recuperar de pronto propiedades, familia, títulos, honores, hijos. Pero ellos no negaron al Señor. Ellos no aceptaron el rescate, prefiriendo martirio antes que negar al Señor. Les voy a dejar unos ejemplos, hermanos. El obispo Hooper, en Inglaterra, antes de ser llevado a la hoguera, recibió una caja que tenía el perdón de la reina María si se retractaba. El perdón de la reina, de María la Sangrienta, ¿no? Bloody Mary. En una caja. A lo que él respondió: si amáis mi alma, quitad esto de ahí. Y murió bajo el fuego exclamando: oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y recibe mi alma. Cuando le ofrecieron a Ana Askew el perdón del rey, también allá, si se retractaba, respondió que no había ido allá a negar a su Señor y Maestro, prefiriendo morir entre llamas en la hoguera, porque esperaba una mejor resurrección. Ya fuera ahí inmediatamente después de morir, que iba a ser una mayor liberación, y entendiendo que después iba a ser la resurrección de los muertos cuando Cristo volviera. John Rogers, pastor, esposo, escúcheme bien, hermano y hermana que se alarma, padre de 11 hijos. Entiende lo que él estaba dejando, lo que implicaba, ¿no es cierto? Bajo la misma propuesta de retractarse afirmó, o sea, le dijeron que no se preocupara, que iba a recuperar propiedades, familia, hijos, todas estas cosas. Y mire lo que responde: lo que he predicado lo sellaré con mi sangre. Camino a su ejecución fue cantando el Salmo 51. Su mujer, hermano, con un bebé de pecho y sus otros 10 hijos presenciaron su muerte gozosa por el Evangelio de Cristo. Esto sí es fe, hermano. Deberíamos avergonzarnos estas cosas, hermanos. Avergonzarnos, hermano. Porque muchas veces callamos por cosas tan vanas, tan menores, hermano. Dios nos perdone. Dios perdone a la iglesia de estos tiempos, hermano. Lauren Sanders, a la propuesta de recuperar sus bienes y familia, exclamó: bienes y familia. Una mujer, mira aquí, hombres y mujeres, hermano. Mujeres sencillas. Exclamó: lo que yo sostengo es el bendito evangelio de Cristo. Lo creo, lo he enseñado y jamás lo revocaré. Al llegar al fuego se puso de rodillas y exclamó varias veces: bendita cruz de Cristo, bienvenida vida eterna. Y murió bajo las llamas de la hoguera. Hermano y hermana, Cristo es más glorioso que todo en la tierra. Vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena morir por Cristo. Él se despojó a sí mismo. Él murió por nuestros pecados. Cuando usted y yo no merecemos absolutamente nada. Merecemos la ira de Dios, hermanos. Merecemos el infierno, hermanos. Eso es lo que merecen los hombres. Eso es lo que merece cada ser humano que pisa esta tierra. Cada ser humano que es engendrado aún en el vientre de su madre. No entendemos la justicia de Dios. No la entendemos, hermanos. No entendemos, y como no la entendemos, no entendemos que merecemos como debemos entenderlo, hermanos. Es por eso es que negamos fácilmente al Señor. Es por eso que no amamos al Señor como debemos amarlo. Mire, a todos los que escuchen este mensaje, recuerden, usted hermano y hermana,
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso sí teman. No teman la muerte en esta tierra, no teman las enfermedades, no teman estas cosas, hermanos, son lo de menos. Hay una mejor resurrección, hay una mejor esperanza. No tema, hermano y hermana, los padecimientos por Cristo. Más bien, le digo a los amigos, y si alguien aquí ha confesado a Cristo por años, pero no ha nacido de nuevo, no es salvo, tema no estar en Cristo, tema no ser del Señor, tema una vida entregada al pecado, tema el justo castigo de Dios, tema la condenación eterna, tema la resurrección para condenación, tema esa peor y maldita resurrección a esos los que no se han entregado a Cristo, porque es maldita, hermano, es maldición, malditos al fuego eterno. Teman morir sin arrepentimiento. ¿Ya se arrepintió? Niños, ¿ya se arrepintieron? No, no se han arrepentido. No, ni siquiera les hago la pregunta. O sea, les digo, ustedes no se han arrepentido. Jóvenes allá en Ipiales, no se han arrepentido de sus pecados. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, entréguense a Cristo. Es en serio, pueden morir. Cristo murió de un día para otro. En la mañana estaban tranquila, hermano, como si nada. El jueves estuvo acá, vigorosa, hermanos, vigorosa. No venía enferma, ya no venía debilitada. No. Se murió de un día para otro. Ustedes se pueden morir. Niños, ustedes pueden morir. Arrepiéntanse, por favor. Es en serio, es en serio. Y usted, cristiano, que tiene una máscara, porque los debe haber en esta iglesia, seguramente en Ipiales, que no son salvos, que no han nacido de nuevo, arrepiéntanse, por favor. Es de verdad, hermano y hermana, amigo y amiga. Esto es en serio, hermano, esto es en serio. Temamos esa peor resurrección. Amigo, que simplemente escuchó un mensaje. No sé si muchos lo vayan a escuchar, probablemente muy pocos, hermanos, pero alguno que escuche, arrepiéntase, es en serio. Cristo ofrece la vida eterna, el perdón de pecados, ofrece la mejor resurrección. No rechace más esto. Es un gran regalo, nosotros no lo merecemos, es regalo, es don, es gratuito, no lo merecemos. Usted no ha hecho méritos para eso, nadie ha hecho méritos. Hermano y hermana, meditemos en aquella fe de tantos siervos y siervas fieles del Señor. Que esto nos haga, hermanos, pensar que ganar a Cristo es ganarlo todo, hermanos. Así perdamos el mundo, propiedades, familia, hermanos. Imitemos la fe, miremos a esos hombres, mujeres, siervos, a los macabeos, a los santos del antiguo, a Cristo mismo, en el Nuevo Testamento, a Pablo, a Esteban, a Jacobo, a estos en tiempos de Inglaterra, en tiempos de la monarquía, ya cuando eran perseguidos de la monarquía católica. Así perdamos todo, hermanos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ay, Señor, bendito seas tú, Señor, perdónanos, de verdad, Señor, perdónanos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, de verdad. Que cada uno de nosotros entienda, Señor, que la muerte está ahí. La muerte está ahí. Si no hemos sido salvos, el aguijón de la muerte nos ha sido quitado. Ay, Señor, ora. Salva a estos pequeños, sálvalos, por favor. Tú sabes que los amamos con todo el corazón. Amamos allá a los jóvenes de Ipiales, a los niños. Pero deben arrepentirse, deben creer en Cristo, deben nacer de nuevo. Ay, Señor, te lo rogamos, Padre, obra en nosotros, Señor, obra en mí, Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte, Señor, ayúdame, ay, ayúdame, Señor, por favor, ayúdanos.
Ayuda a nuestro hermano querido, Señor. Ayúdalo. Fortalécelo, Señor. Fortalécelo. Recibiremos la corona de la vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Le doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.